Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una reunión más de apoyo e integración para la familia, en la reunión de hoy sábado. Y bueno, pues estamos deseando que el Señor esté y esperando que el Señor esté haciendo una obra en la vida de cada uno de ustedes, que estos tiempos difíciles nos hayan llevado a buscar más profundidad en su palabra, en la vida que Él nos ha llamado a tener, y bueno, que también estén con salud y con paz en sus corazones en medio de este tiempo. Y bueno, vamos a tener nuestro tiempo de reunión. Quisiera recordar lo que hemos venido diciendo las personas que estamos predicando, y es que es muy importante que estemos reunidos en el nombre de Jesús, en la hora y en el día en el que está señalado. Yo sé que estos medios electrónicos nos permiten acceder en otros horarios y en otras circunstancias, pero creo que es bien importante que la iglesia esté reunida en un mismo espíritu, a la misma hora, que estemos de acuerdo acerca de una cosa. Y la Escritura nos dice que el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Así que el Señor nos bendice cuando obedecemos su palabra, cuando estamos reunidos en su nombre. Y bueno, pues por causa de las restricciones del gobierno no podemos reunirnos presencialmente, pero lo podemos hacer por este medio, y yo sé que el Señor está edificando a su iglesia a través de esto. Así que yo les animo a que sigamos estando los días de reunión, a la hora de la reunión, listos, preparados. Si quieren pueden tener sus palomitas, lo que quieran, pero es importante que estemos pendientes de lo que Dios está haciendo como iglesia. Y bueno, vamos a orar antes de seguir con nuestro estudio del Salmo 119. Yo sé que este capítulo, más bien este octeto de ha sido han sido 3 sesiones para 3 versículos, pero creo que ha valido la pena, y bueno, vamos a seguir ahí avanzando en lo que creo que podemos obtener muchísima riqueza. Pero vamos a orar, vamos a pedirle la ayuda al Señor para que Él nos hable, mis amados. ¿Cuánto necesitamos la vida de Dios? Necesitamos su Espíritu en nosotros para que Él nos hable, para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe. Y bueno, vamos a pedir su ayuda esta noche. Señor, te damos muchas gracias primero porque tú nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre, aunque sea así de manera virtual, Señor, pero tú eres el que abre las puertas, Señor, y nadie las cierra, y el que cierra y nadie las abre, Señor. Y tú has abierto una puerta para que tu iglesia local aquí en Iztapalapa, Señor, pueda permanecer siendo edificada, Señor, por tu palabra, Señor, con aquello que nos has hablado y aquello que nos has dicho, Señor, que has dejado como una herencia. Señor, queremos darte gracias por eso, pero también pedirte, Señor, que hoy alumbres nuestro entendimiento, Señor, alumbra nuestros ojos, Señor, enséñanos y haznos entender, Señor del cielo, porque necesitamos poner por obra y que esto sea una realidad en nosotros, Señor. Rogamos esta noche por tu palabra, por tu presencia en nosotros, Señor, que lo que el Espíritu Santo ha oído en lo íntimo del Padre nos lo haga saber, Señor, de tal manera que seamos efectivos, Señor. Oh Dios, líbranos de las imaginaciones, líbranos de pensamientos humanos, de enseñanzas de hombres. Líbranos, Señor, y permítenos, Señor, entrar en la realidad de tu Espíritu, de tal manera que podamos tomar lo tuyo, Señor, y ser dirigidos. Señor, ayúdanos esta noche y que tu nombre sea glorificado, Señor, porque de eso se trata, que tú seas exaltado en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a seguir con esta porción, este octeto que se llama del Salmo 119, que empieza del versículo 35 a 8 versículos. Y quisiera tomar, voy a hablar del versículo 35, pero quisiera leer del 33 al 35, porque me parece que es una unidad. Estos 3 versículos son una sola cosa, o más bien tienen un objetivo, y ahorita vamos a hablar de eso que se cumple en el versículo 35. Tenemos que recordar que David está orando con estas palabras, él está haciendo peticiones al Señor acerca de la palabra de Dios, específicamente de la guianza del Espíritu de Dios. Y
Quisiera leer el 33 al 35 para que podamos tener un poco de contexto y comenzar a hablar del 35, que es el tema que hoy nos ocupa. Y bueno, voy a leer. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, enséñame, dice, tus decretos, oh Señor, y dice, los cumpliré hasta el fin, ¿no? Hablamos de cómo el Señor, debemos pedirle al Señor que Él nos enseñe, que Él nos dé esta posibilidad. Hablamos de muchas cosas, de los maestros, hablamos de la palabra de Dios, en fin. Después el versículo 34, David continúa, no es suficiente con que me enseñes, Señor, también dame entendimiento, ¿no? Y esto a mí me impresionó mucho, cómo el Espíritu de Dios está dispuesto a hablarnos las cosas profundas de Dios y cómo tenemos que colaborar con Él en ese sentido. Es la oración que Pablo hacía por todas las iglesias o por muchas de las iglesias de las que él les escribió una carta. Señor, que ellos tengan una capacidad espiritual de entender y ver todas estas cosas. Y entonces, dame entendimiento, tiene que ver con esta revelación de la enseñanza. No es suficiente aprender, no es suficiente tener el conocimiento, el entendimiento, sino necesitamos, o más bien sí, la letra, sino necesitamos también el entendimiento de estas cosas para poder obedecerlas de una manera muy cabal, ¿no? Entonces necesitamos el entendimiento del Señor espiritual para todas estas cosas. Y bueno, ahora viene el versículo 35, que es la culminación de estos 3 versículos que están entrelazados: la enseñanza, el entendimiento y por último, andar en el camino. Y este asunto me parece tan importante porque creo que todos los cristianos pensamos en ese sentido. Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy actuando de la manera adecuada, estoy decidiendo, estoy hablando, que lo que estoy haciendo es lo correcto delante de ti. Y bueno, pues parece ser que el resultado de tener enseñanza y entendimiento es el que podamos andar en el camino. Entonces, qué importante es que no nos quedemos solamente con la enseñanza, con la revelación, sino que ésta se lleve a cabo y que produzca un fruto, que nos haga andar en un camino. Esa es una cosa que a mí me parece interesante. Y vamos a ver ahorita una palabra muy interesante en el hebreo y que también tiene que ver con algunas ideas de esta palabra. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces, este versículo 35, hazme andar por el camino de tus mandatos, dice, porque allí es donde encuentro mi felicidad, ¿no? Entonces aquí hay una petición, hazme andar, ¿no? Qué interesante, hazme andar, es decir, como si el Señor, o no como, sino el Señor provoca el que nosotros caminemos por un camino que tiene que ver con su palabra. Recuerden que el centro de la enseñanza del Salmo 119 es la palabra de Dios. Y entonces David está diciendo, Señor, hazme que mi caminar, ayúdame para que mi caminar pueda ser el correcto de acuerdo a lo que tú has mandado. Y pienso que ese es uno de los asuntos quizás más difíciles en la vida cristiana, ¿no? Podemos conocer la Biblia, podemos saber la Biblia, incluso podemos tener revelación de la Biblia, pero no necesariamente ser gente que la lleva a cabo en este sentido. Y creo que la preocupación de David es muy válida para nosotros hoy. Señor, dame entendimiento, enséñame, dame entendimiento, pero Señor, también hazme vivir esta palabra. No es suficiente conocerla. Y creo que esa es una de las cosas que el Señor trató mucho con sus discípulos, ¿no? No solamente que fueran gente que supiera cosas, porque realmente ni siquiera eran tan preparados en ese sentido, sino que pudieran ver cómo la vida se manifestaba a través de Jesucristo. Jesucristo sabía, entendía y vivía. Él podemos decir que cumplió estas 3 cosas. Hubo todo un proceso de parte de Dios en él para poder llevar a cabo su obrar al pie de la letra. Recuerden que una de las preocupaciones más grandes del Señor era que llevar a cabo la obra del Padre. He venido a hacer la obra de Dios. No he venido a hacer mis propias cosas. He venido a hacer lo que el Padre me encargó que hiciera, ¿no? Y esto es increíble porque tiene que haber ese mismo sentido en nosotros. Señor, enséñanos, haznos entender
pero también haznos caminar en ese sentido. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta palabra, hazme. Y bueno, entonces el Señor nos enseña, Dios nos enseña, el Señor Dios nos hace entender, pero también el Señor Dios nos dirige en medio de todo esto. Y qué importante es ser dirigidos por el Señor. Hay una idea que manejamos mucho o cuando hacemos un símil acerca del pecado, y esa es una de las cosas que vamos a hablar. Y es que en el griego la palabra pecado es una palabra en griego específica. Tiene que ver con un asunto de errar un blanco, ¿no? Es decir, se tiene una diana de esas para arco y flecha, y entonces se toma el arco, se tensa, se coloca la flecha, se tensa, se suelta la flecha, y entonces esta flecha tiene un objetivo. Escuchen bien esto. Es lanzada hacia un objetivo, es dirigida hacia un asunto. Y bueno, hay muchas cosas, hay muchas condiciones que van a hacer que esa flecha pueda o no tener éxito. Bueno, cuando esa flecha erraba el blanco, entonces se decía que había pecado, ¿no? Es decir, que no había cumplido con el propósito. El propósito de la flecha y del arco es que den el blanco, de que cumpla la razón por la que es lanzada. Y entonces el arquero tiene que tener la pericia para tomar el arco, para tensarlo, para poder alinear sus brazos, para poder ver las condiciones del viento, una serie de cosas ahí, para que cuando lance la flecha sea lleve todo lo necesario para que pueda tener éxito, para que sea fructífera, para que logre eso. Y si no lo logra, entonces es que hay pecado, es decir, hay una falla en todo eso. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque precisamente tiene que ver con hazme andar en el camino, ¿no? Y en estos días he estado platicando con algunas personas, ¿no? Algunos amigos de todo lo que está sucediendo, de algunas personas que están enfermas incluso. Y es muy interesante ver cómo en medio de toda esta situación hay diversas reacciones, ¿no? Hay muchas reacciones ante eso. Hay escepticismo, hay demasiado miedo o demasiada, pues no sé, como alarma acerca de esto. Y bueno, hay un espectro muy, muy amplio en esto. Pero me doy cuenta de que para muchos también este es un momento para seguir siendo probados. No es suficiente con que en la teoría digamos, ¿no? Como decía Pedro, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte, voy a estar hasta la muerte, Señor. Y vemos que cuando llegó la hora de probar eso, él falló, porque él no estuvo dispuesto a eso, sino que incluso lo negó, y en una de ellas hasta maldiciendo, ¿no? Y vemos que nuestras palabras pueden soportar muchas cosas, pueden ser demasiado osadas incluso para eso, pero la realidad es que vamos a tener que ser enfrentados a ciertas circunstancias para ver qué es lo que realmente somos. ¿Somos o no somos, ¿no? Es algo muy tremendo eso. No hay otra manera, no hay forma de que llegue ese momento y queramos adquirir, ¿no? La paz, por ejemplo. No lo sé. Lo que tenemos que hacer en esa hora. Y a veces en esas condiciones erramos el blanco y bueno, también tenemos que darle gracias a Dios por esas dificultades y estas situaciones que a veces vivimos, porque estas nos llevan a Jesucristo también. A veces nos damos cuenta de la falta que había del Señor en ciertas áreas. Quizás solamente era teórico, quizás solamente había sido enseñado, incluso hasta entendido, pero nunca se había transitado por ese camino. Es decir, el camino de la fe nunca había tomado esas palabras del Señor para andar en ese sentido. Y a veces las circunstancias difíciles lo que han hecho es llevarnos al Señor de nuevo, ¿no?
llevarnos a buscar al Señor, a encontrar en el Señor la respuesta de todas estas cosas. Y me parece sumamente importante que podamos ver que el proceso completo de la revelación de Dios es en ese sentido. El Señor nos enseña, el Señor nos hace entender, pero también el Señor nos hace andar. Y entonces cuando nos hace andar, podemos encontrar, de hecho lo dice aquí, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Encontramos la satisfacción de la vida. Ahora no estoy hablando de la satisfacción de la vida que nosotros soñamos, que nosotros pensamos, sino la satisfacción de la vida en el Señor, que es una cosa completamente distinta, la paz que sobrepasa en todo entendimiento, la alegría de saberse hijo de Dios, la alegría de tener el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de vida en Cristo Jesús. No saben, el martes estábamos platicando de esto y en una junta, y cómo me bendijo esas palabras. Bueno, voy a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Y me llama mucho la atención que nosotros tenemos que tener todos los elementos suficientes para poder acertar en el blanco, para no errar el blanco, para no pecar, sino para ser efectivos en ese asunto. Y también tiene que ver con una palabra que vamos a hablar aquí en el versículo 35. Dice la palabra es hazme andar, ¿no? Es una palabra en hebreo que es darak. Y otras versiones lo traducen como dirígeme, ¿no? Hazme o dirígeme, hazme andar en tus caminos o dirígeme en tus caminos, ¿no? Se traducen en diferentes versiones. La palabra darak tiene un significado, su significado principal es pisar. Y por esa razón se puede traducir como caminar o como transitar, o como transitar en un camino, por esa razón, porque es como una pisada tras pisada, ¿no? Por eso se puede traducir así. Pero también hay una acepción de esta traducción que me llamó mucho la atención, que significa pisar para poder tensar un arco y prepararlo para lanzar. Parece ser que este arco tenía que ser tensado por medio de la utilización de los pies. Entonces, esta palabra también significa tensar el arco, para poder tensar el arco preparado para que pueda ser lanzada una flecha. Es muy interesante esto, porque cuando David está diciendo, Señor, hazme andar por el camino de tus mandatos, es como el resultado de haber aprendido. Es decir, vamos a ser lanzados, vamos a incursionar en lo cotidiano, vamos a vivir en lo del día a día, vamos a ser lanzados. Yo creo que todos los objetivos que se tienen a la hora de enseñar, a la hora de trabajar con personas, yo doy clases, ¿no? Doy clases de matemáticas, y uno de mis objetivos al enseñar no es nada más entretener a los niños y llenarlos de conocimiento y de conocimiento y de conocimiento, sino que ellos puedan, por medio de esa enseñanza constante, continua, pero también de colocarlos en las situaciones de los problemas matemáticos, que ellos tengan la capacidad de resolverlos. ¿Me explico? Creo que no hay mayor satisfacción para alguien que enseña cuando ves que la persona que estás enseñando cambia su manera de pensar de acuerdo a lo que tú le estás enseñando, ¿no? Tuve mucha satisfacción también el viernes que tuvimos una clase con otras personas. Y cuando yo estuve en un tema que estábamos tratando, yo estaba haciendo preguntas y estaba poniendo a leer y todo, y me sorprendió mucho y me trajo mucha satisfacción, de verdad. Porque incluso yo le decía a Mabel, le digo, porque estaba ahí, Mabel, le digo, ¿te fijaste que contestó esto y hizo esto? Y entonces quiere decir que la enseñanza ya no es nada más una cosa que tú enseñaste, sino que ya tomaste al alumno como una flecha y lo arrojaste hacia adelante para que incursionara en la vida, para que lograra un objetivo, para que alcanzara un blanco. Está impresionante eso. Hazme entender, Señor, tu camino, era el clamor de David. Hazme andar por el camino de tus mandatos. Dirígeme, Señor, dirígeme.
Señor, en tu camino para no perder de vista lo que tú tienes. No me dejes perder el blanco que tú tienes delante, sino que yo sea efectivo en base a todo lo que has hecho para conmigo en todos los años que tienes trabajando, que yo pueda ser exacto, Señor, que pueda dar en el blanco. Y este tercer versículo de este grupo de 3 nos habla exactamente de esto. El Señor nos está preparando para lanzarnos. Y me llama mucho la atención porque la flecha tiene que tener un peso específico, tiene que estar compuesta de una manera, ¿no? No puedes agarrar un palo cualquiera y tratar de medio arreglarlo para lanzarlo. Bueno, pues sí lo podrías hacer, pero lo más probable es que no tenga éxito el lanzamiento. Tiene que estar balanceada, tiene que tener un peso, tiene que tener una aerodinámica, tiene que tener una forma. Y de una manera u otra, el Señor, a través de la enseñanza y el entendimiento que nos da en su palabra, nos ha estado formando y nos ha estado formando para que llegue el día en donde el arco se tense y entonces podamos ser lanzados como flechas. Y entonces esa flecha, ya separada del que lanzó la flecha, que esto está impresionante, separada del que lanzó la flecha, logre el objetivo que el Señor vio y que tenía delante. No se trata, y además no se trata de errar, es decir, no se trata de pecar, sino se trata de que dé en el blanco, de que produzca el efecto por el cual el Señor ha estado trabajando en este sentido. Yo no sé cómo has visto tu preparación en la vida. Vamos a hablar en la vida. No voy a hablar de la situación académica, sino de la vida. Cómo el Señor te ha preparado, cómo el Señor ha trabajado con nosotros, ¿no? Y yo les he mencionado mientras hablamos en las veces anteriores, que debemos darle gracias a Dios porque Él nos colocó en un lugar donde hemos sido enseñados con la Escritura. La palabra de Dios es el centro, donde la revelación de la Escritura es el centro, donde Cristo es el centro, donde Él es el primer lugar, donde no son las emociones ni otro tipo de situaciones religiosas las que nos dirigen, sino que nos ha colocado en un lugar en donde hemos sido enseñados adecuadamente. Y gracias a Dios, incluso también por los maestros que el Señor ha puesto al cabo y a través de toda nuestra vida o la historia de lo que llevamos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Claro que sí, porque es el Espíritu Santo el que nos ha hecho entender estas cosas, ¿no? Él es el que nos ha descubierto las verdades de las profundidades de Dios. A nuestro espíritu nos ha traído alegría, pero también nos ha traído congoja cuando nos damos cuenta del pecado en el que andamos y de cómo necesitamos volvernos al Señor. Así que gracias a Dios por la reprensión, gracias por la exhortación, gracias por todas esas cosas que no son tan fáciles a veces de aceptar, y gracias a Dios también por toda la gloria de la paz, del amor, de la misericordia que Él nos ha revelado a través de todos los años. Así que tenemos que darle muchas gracias a Dios con eso. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tan efectivos hemos sido? Esa es una pregunta. ¿Qué tan exactos hemos sido en el lanzar de Dios, el lanzarnos a nosotros de Dios hacia un blanco y un específico? Mis amados hermanos, no estoy tratando de hablar de un ministerio, no quiero que confundan esto, no estoy hablando de que es que el Señor nos va a dar un ministerio grande, no estoy hablando de eso, estoy hablando del blanco que el Señor tiene de acuerdo a sus propósitos alrededor de nosotros. Un familiar que no ha escuchado el Evangelio, un vecino que necesita de parte del Señor, un cristiano que también necesita que sus necesidades sean cubiertas, otro hermano cristiano del cual hay que orar por él para que haya ánimo en su vida o incluso salud en su cuerpo físico. Esos son los lanzares del Señor a los objetivos específicos en cada momento de nuestra vida. No es un gran ministerio, no es el gran reconocimiento que podamos tener o la gran influencia que podamos tener, sino es el ser efectivos en el lanzar la flecha en el momento que se tiene que lanzar para que den el objetivo del Señor. Y creo que todos hemos experimentado de alguna manera esto, y quizás en todo este tiempo lo sigamos experimentando, como una palabra que hemos dicho ha producido un efecto transformador en la vida de las personas, ¿no? Como una acción, como un gesto incluso,
puede transformar la realidad de la situación en la que nos encontramos y somos utilizados por el Señor para poder llevar a cabo su obrar, ¿no? Y esto es muy interesante porque reaccionamos, nuestra reacción está basada en la realidad de lo que somos y no de aquello que aprendimos. Se vuelve de alguna forma algo orgánico, no se vuelve algo aprendido, sino se vuelve algo que ya nos constituyó, el precioso Espíritu de Dios que nos ha constituido y que nos hace obrar en ese sentido. Entonces hay un objetivo del Señor y fíjense, la palabra hazme tiene que ver con una dirección que el Señor Él está poniendo, el Señor está apuntando hacia un lugar. Él quiere llegar hacia un lugar. Piensa por un momento, por ejemplo, en tu relación matrimonial. Piensa por un momento en tus hijos. ¿Cuál es el asunto de hacerte andar en el camino del Señor en esas circunstancias? ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el blanco al que Él está apuntando? Porque, mis amados hermanos, cuando David está hablando de hazme andar en este camino, no está renunciando, y no tenemos que verlo así, no está renunciando a su responsabilidad de andar en ese camino, sino que le está diciendo, Señor, tú condúceme en tu camino basado en lo que tienes delante para que yo pueda colaborar juntamente contigo. Porque, mis amados, el Señor tiene ya un camino trazado, Él ya tiene un blanco establecido y nosotros solamente tenemos que entrar en esa razón, ser instruidos por el Señor, entender este asunto y entonces pedir esto. Es necesario que el Señor enderece nuestros pasos. No es a la izquierda, no, es un poco más a la derecha, no, un poquito más, ok, más arriba, más abajo, ahí es. Y entonces tomamos de parte del Señor su dirección. Él nos está dirigiendo, dice, haznos ser efectivos, Señor, hacia donde vamos a ser lanzados. Este asunto de ser lanzados tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Todos los días tomamos decisiones en ese sentido. Cada mañana tomamos una decisión nueva. Todas las mañanas tomamos una decisión nueva. Nos presentamos delante de Dios para tomar nuestra cruz, para ir a decir, Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una decisión. El Señor con esta flecha que Él quiere lanzar, nos ubica en la posición. Nos dice aquí, en la mañana, en la madrugada, antes de que salga el sol, antes de que comiencen las tareas. Ahí está. Ahora tú tienes que disparar esa flecha. Tú tienes que tomar esa acción. Nosotros tenemos que tomar esa acción. Y entonces vamos en la mañana, buscamos en la presencia del Señor, nos ponemos a cuentas con Él, le declaramos nuestro amor, el amor con que Él nos amó primero, le declaramos este amor, le buscamos en lo secreto, presentamos lo que hay en nuestro corazón, aquellas cosas que entendemos, aquellas cosas que no entendemos, lo ponemos delante de Él. Tenemos una relación bidireccional en donde yo le hablo y Él me habla, y entonces tenemos la Escritura y oramos con la Escritura y el Señor nos contesta y nosotros le regresamos y empezamos a tener una comunión con Dios. ¿Qué es eso? ¿Que dimos en el blanco? Por supuesto que sí. Que aquello que aprendimos, aquello con lo que nos fue enseñado, tuvo un efecto en ese tiempo y dio en el blanco. Y entonces, hazme, Señor, hazme caminar, ¿no? Dice, hazme andar por el camino de tus mandamientos. No es algo que el Señor lo va a hacer como un robot al cual no tiene ninguna voluntad propia, sino que Él nos va a dirigir, pero nosotros tomamos la decisión para ser lanzados en medio de eso. Ok, qué interesante está todo esto. Tenemos que hacer todo lo necesario, escuche bien esto, para que el lanzar de esa flecha no hierre el blanco. Ahora déjame decirte una cosa. El Señor no falla en el blanco que tiene. El Señor no falla. El Señor no falla. Él es el mejor arquero que hay. Él es el que sabe perfectamente el blanco al que tenemos que dar. Bendito sea su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque todos sus caminos son justos.
porque todo lo que Él nos ha dicho en su palabra, todo lo que la palabra de Dios, la Biblia nos ha enseñado, es algo de atesorar, porque está basado en su propio carácter. ¿Cuál carácter? El carácter perfecto de Dios, el carácter santo de Dios, el carácter justo de Dios. No hay ninguna cosa torcida, dice Proverbios 8, no hay ninguna cosa inicua, no hay perversión en ninguna de las cosas que el Señor ha dicho. Todas tienen como fin el objetivo de Dios. Todas son perfectas, todos son el blanco perfecto al que tenemos que apuntar. Y creo que es exactamente nuestra responsabilidad en esto. Entonces, ¿por qué si el Señor siempre apunta a lo correcto, nosotros erramos el blanco? Es decir, pecamos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque no hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Es decir, no decimos, Señor, hazme andar en tus caminos. Señor, dirige mis pasos, alinea hacia el blanco que tú tienes, de tal manera que cuando tome la decisión sea exacto en el asunto que se tenga que dar. Y mis amados, yo sé que tenemos mucho que lamentar de las decisiones que tomamos, muchas decisiones tomadas por situaciones totalmente ajenas al Señor. Esa es la verdad, esa es la verdad. O sea, está terrible, la verdad, mis hermanos. O sea, el mundo no está contento con esto. Ya se está pasando el asunto del virus porque la gente se está enfermando. La mayoría de la gente está sanando, gracias a Dios por eso. Pero ahora ya empezaron a inventar nuevas cosas. Ya empezaron a inventar las secuelas, ¿no? Las secuelas de todo lo que va a traer, ¿no? Y hay un estudio de una universidad que dice que hay consecuencias psiquiátricas para aquellos que están enfermos. Está tremendo. O sea, el mundo y sus rollos lo único que quieren es mantenernos en un estado de dolor, de tristeza, de desesperanza, de angustia. Y el mundo a veces nos hace errar en el blanco. El Señor nos está diciendo, no, aquí. Y nosotros, no, pero es que esto otro, y que esto otro. Y a veces por circunstancias externas, nuestras decisiones no son tomadas y entonces no solo no pegamos en el blanco, sino nos salimos de más de ese blanco y nos perdemos en ese sentido y yo me doy cuenta de que podemos no colaborar con el Señor en la obra que Él está haciendo en la tierra. Eso está impresionante y yo me doy cuenta que por eso tenemos que tener temor de Dios en nuestras decisiones. Proverbios 3 nos habla acerca de esto. Tenemos que tener temor de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Dice, teme a Dios y apártate del mal. Oh, qué texto tan tremendo. Para mí estas semanas, en estos días más bien, ha sido una cosa tremenda esto. No seas sabio en tu propia opinión. No pienses que lo que tú consideras es lo correcto, sino permite que el Señor sea el que te dirija, que Él te haga alinearte de tal manera que la decisión sea la correcta. Teme a Dios. Híjole, para mí esto ha sido muy tremendo. Tenemos que tener temor de Dios. ¿Temor de qué? Temor de errar en el blanco. ¿Por qué tenemos que tener temor de errar en el blanco? Porque el Señor ya hizo todo para que podamos llevar a cabo ese propósito. Él ya hizo todo, mis amados hermanos. Él descendió a la tierra como hombre. Dios mismo se hizo hombre. Él se despojó, Filipenses 2, se despojó a sí mismo de esta investidura o de esta posición que tenía por la obediencia al Padre. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre. No escatimó el ser igual a Dios como algo a lo que debía de aferrarse, sino que se despojó y se hizo obediente. Mis amados, Él ya hizo lo más difícil. Él ya hizo eso por nosotros. Fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz, como de un malhechor. Él murió en la cruz por nosotros como un malhechor. Pero resucitó al tercer día y dice que antes de eso descendió lo más bajo, llevó cautiva la cautividad, que hizo una obra grandiosa quitándole el poder a la muerte sobre todas las cosas. La Biblia nos dice que Él ascendió a
al Padre, está a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean colocados por estrado de sus pies, lleno de gloria y lleno de majestad. Él mismo no nos dejó huérfanos, sino que regresó a nosotros como el Espíritu vivificante. El Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad. Bendito sea su nombre. El Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu de Dios que nos convence de pecado. El Espíritu de Dios que es Dios mismo morando en nuestro espíritu, mis hermanos. ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Ya lo hizo todo, nos dio la herencia de su palabra. Dice Pedro, nos dejó la palabra de Dios que es la profecía más segura, que es una antorcha que nos alumbra en medio de las tinieblas. El Señor ya hizo toda la obra por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre, mis hermanos. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bendita sea la Trinidad por los siglos de los siglos. Porque Él ya hizo todo. Entonces, cuando el Señor está hablándonos de que ya te enseñé, ya te di entendimiento, ahora es momento de que sea lanzada la flecha. No hay ninguna enseñanza que no tenga como propósito el fruto que el Señor está esperando. Escucha bien eso, no hay enseñanza. Todas las enseñanzas tienen que llevar un fruto en el Señor. Todo tiene que llevarnos a un entendimiento para actuar en consecuencia, de tal forma que el Señor sea exaltado con ese asunto. Qué tremendo es eso. Cuando nosotros fallamos en el blanco, no es porque la palabra de Dios haya fallado, es porque tú y yo no hemos entrado en este clamor. Hazme andar en tus caminos, Señor. Como si Él que el Señor nos ubique, pero que nuestro espíritu esté dispuesto, que nuestra alma está dispuesta a ser ubicada para poder ser efectivo en el lanzamiento de lo que tenemos que hacer. Espero que esta ilustración les esté funcionando, porque me llama mucho la atención que el Salmo 127, se los voy a leer, versículo 1 al 5, se los voy a leer la Nueva Traducción Viviente, también habla de algo así. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Qué tremendo está esto. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. ¿Qué palabra? Yo quiero que abraces esto. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿De qué está hablando estos primeros versículos? ¿Sabes de qué está hablando? De la construcción que ya el Señor hizo por nosotros. Él ya hizo esta construcción. Ay, mis amados, cuando vemos, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que es uno de mis libros favoritos, y vemos todas las enseñanzas del Padre para con los hijos, te das cuenta de que es inútil que tomemos principios del mundo para educar a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. E incluso que nuestra propia vida siga siendo instruida para mayor sabiduría basada en cosas que no sean el Señor. Porque si el Señor no construye la casa, en vano es una pérdida de tiempo, dice esta versión, lo que están haciendo los constructores. No importa cuántas decisiones tomes, escucha, no importa cuántas decisiones tomes, si el Señor no está enderezando nuestros pasos para que seamos efectivos, no sirve para nada. No importa. No importa que aquello que estás haciendo tenga el nombre de una virtud, ¿no? De algo grandioso. No importa. Si el Señor no está atrás de eso, no sirve para nada. Porque es la construcción del Señor. Los grandes ministerios no tendrían sentido si no está el Señor atrás. Para la religión, los ministerios tienen sentido. Porque para la religión es ese apuntar a la obtención de algo más. Pero eso no sucede en la iglesia de Cristo, porque la iglesia no se construye basada en la religión, sino en lo que el Señor está haciendo. Gloria a Dios por eso, porque Él nos ha enseñado por muchos años, por mucho tiempo, que debemos apuntar a lo que el Señor está haciendo y no a la que la religión o a la membresía o a cierta denominación exige. Está tremendo eso. Sino que entramos en el mover, en el proceso de Dios específico para esa hora.
Qué importante es esto. Estaba leyendo un libro, terminé de leer un libro que se llama Discipulados a Cristo, de Stephen Kang, y dice algo bien interesante de Pedro cuando está hablando de Juan, ¿no? Y le dice, y después de que le dice que si lo amaba y que apacentara a los corderos, que ya de alguna manera él ya lo reconcilió con él, hizo toda una obra ahí interesante, y dice que le dijo, ¿y este qué, Señor? ¿No? Hablando de Juan. Y entonces el Señor le dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿No? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? ¿No? Y muy interesante lo que menciona este hermano, porque hablaba precisamente de eso. Decía, cada uno tiene que dar cuentas de lo que el Señor está haciendo, y el obrar del Señor, escucha bien esto, no va a ser el mismo con todos. El Señor va a tener un trato con una persona y va a tener otro trato con una persona diferente. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque es la obra del Señor. ¿Quién lo dispuso así? Él. Él es el que sabía que tenía que obrar de una manera o de otra, porque Él es el constructor, porque Él es el que está haciendo esta obra, porque Él es el que sabe el blanco, no nosotros. Así que si nosotros estamos apuntando a otra cosa, estamos apuntando a tener más influencia, estamos apuntando a tener un ministerio, estamos apuntando a tener no sé qué otra cosa religiosa podríamos tener, fama, dinero, no lo sé, otra cosa que podamos estar apuntando diferente, dice, es en vano, porque vas a fallar el blanco, porque nunca estarás viendo lo que el Señor está viendo, sino que estaremos viendo solamente con nuestros ojos carnales, y dice que es inútil que algo así se dé. Pero luego continúa con el versículo 3, dice, los hijos son un regalo del Señor, y me encanta que después de la edificación esté hablando de los hijos. Dice, los hijos son un regalo del Señor y son una recompensa de su parte. Gloria a Dios por los hijos, de verdad que sí. No sé por qué algunas personas tienen como ese asunto de que otro hijo, ¡ay! La Biblia dice que los hijos son una bendición. Gloria a Dios por eso. ¿Son ruidosos? Sí, son ruidosos. ¿Hay que dedicarles mucho tiempo? Sí, hay que dedicarles mucho tiempo, ¿no? Y creo que también por eso hay un tiempo para tener hijos. Pero los hijos son un regalo de Dios. Hay que decir amén a esto. Los hijos son un regalo del Señor. Es una recompensa de su parte. ¿Por qué? Dice, porque los hijos que nacen a un hombre joven, dice, son como flechas en manos de un guerrero. Un guerrero, una persona que está dispuesto para la batalla y que tiene en él las posibilidades de dar en el blanco. Un guerrero no trae flechas para aparentar que es muy guerrero. Trae flechas porque las va a lanzar. No es un asunto de imagen, sino es un asunto de una función. Y dice que estos hijos son como flechas en mano del guerrero. Y dice el versículo 5, dice en signos de admiración, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, que su casa tiene estas flechas, que tiene estos que van a ser lanzados. Qué interesante. Y dice, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. A ver, vamos a ver qué es lo que está diciendo el Señor aquí. Hay una edificación que se está produciendo en nuestras vidas, y para aquellos que tienen hijos lo podemos tomar también de esta forma literal, como un regalo de Dios para poder capacitar, para poder enseñar, para poder provocar la revelación en nuestros hijos, pero también para que ellos sean lanzados. Señor, danos entendimiento, Señor, para poder lanzar a nuestros hijos hacia lo que tú tienes adelante, al fruto, al objetivo que tú tienes. Quizás no vamos a saber muchas de las cosas que van a pasar con nuestras vidas, ni con la vida de nuestros hijos, pero sí podemos hacer una cosa, darles lo suficiente, es decir, andar por el camino para que ellos puedan seguir en esa ruta. Y alguien decía acerca de esto, cómo el lanzar de los hijos de Dios puede producir grandes efectos sobre la vida de los hombres en la tierra. Claro que sí, y para eso hay un montón de testigos acerca de esto, de muchos hombres y mujeres, de muchos santos que a través de la historia estuvieron yendo a un lugar, que llegaron a un país y ahí incendiaron la obra del Señor. Ahí se desarrolló la obra del Señor, creció la obra del Señor.
¿Por qué? Porque fueron lanzados por el Señor como en las manos de un valiente que hace que el reino de los cielos se extienda hacia otro lugar. Nosotros tenemos que tener esa perspectiva de nuestros hijos, no una perspectiva de derrota, no lo sé, de pecado, de muerte, sino tenemos que tener la perspectiva de que ellos serán lanzados para alcanzar el objetivo de Dios. Hazme entender, Señor, hazme andar, Señor, hazme andar en tu camino. Tiene que ver con este asunto. Señor, ayúdanos a preparar a nuestros hijos para que ellos puedan ser lanzados en el futuro. De manera literal podemos verlo así, pero también de manera espiritual, el Señor que está construyendo cosas en nosotros, Él mismo nos va a dar la certeza para poder dar en el blanco como en las manos de un guerrero, de una persona que no presume de ser guerrero, sino que lleva a cabo este obrar. Estamos en una lucha contra la voluntad de Dios y el reino de Dios que se tiene que establecer sobre la tierra, y Satanás que quiere estorbar, quiere dividir, quiere destruir lo más que pueda, porque esto es un hecho consumado. El reino de los cielos va a venir sobre la tierra y no hay nada que pueda evitarlo, no hay nada que Satanás pueda hacer. Yo sé que están escuchando esto los demonios, pero esa es la verdad. No hay nada que puedan hacer. Pueden, como el caso de muchos hombres, como en el caso de Job, pueden estar ahí haciendo cosas extrañas, pero nada pueden hacer, nada se puede hacer a evitar que la venida del Señor Jesucristo sea sobre esta tierra, porque es inminente su venida. No hay nada que pueda evitar que esto suceda. Pero qué felicidad, qué bienaventuranza hay para aquellos que son colaboradores de esa venida del Señor Jesucristo, de aquellos que trabajaron junto con el Señor al ser enseñados, al recibir el entendimiento, pero también ser dirigidos en los pasos para llevar a cabo el obrar del Señor. Como en el caso de Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor en su primera venida, la iglesia de Jesucristo es el elemento que prepara la segunda venida de Cristo. Somos los que colaboraremos junto con el Señor. La iglesia de Cristo no es una entidad que está muerta de miedo. La iglesia de Cristo no es una entidad que está derrotada. No es una entidad que incluso escapará de esas cosas. Perdónenme, pero la iglesia no escapará. La iglesia estará junto con el Señor llevando a cabo todas sus obras. Y yo creo que por esa razón David decía: Señor, ahí encuentro la felicidad, ahí encuentro mi satisfacción. Señor, cuando yo doy en el blanco, cuando colaboro contigo, me haces andar en ese camino y doy en el blanco, entonces, Señor, no hay cosa más gloriosa que hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad es lo más impresionante que hay para la vida del ser humano. La razón por la que el Señor nos creó, para hacer lo que Él nos dijo que hiciéramos, para ser los instrumentos que Él estaba esperando tener. Y la iglesia es este elemento que prepara esta segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo prepara? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la edificación unos con otros, por medio de todas las dinámicas que están en la Escritura acerca de cómo debemos de conducirnos. Mis amados hermanos, tenemos que orar como David lo decía: Señor, hazme andar, Señor, en este camino, que mis decisiones sean dirigidas por ti para ser exactos y para no pecar contigo. Ok, bueno, dice, para que una flecha pueda ser lanzada, debe estar preparada. Hazme, no es una petición de abandono del esfuerzo o de la complacencia. A veces parece ser como que este hazme es como si yo estuviera sentado y: mamá, hazme un sándwich, ¿no? No. Bueno, ese podría ser un concepto, pero no es el que David está diciendo. Hazme no es algo que nos quita nuestra responsabilidad. Es un acto de disciplina, es un acto de búsqueda. Nosotros vamos a leer una cosa aquí en Romanos,
que nos permite llevar a cabo la tarea del Señor. No es un asunto de negligencia o de pereza, sino es un asunto de colaboración con el Señor. Estoy yo pensando mucho en esto, que, por ejemplo, cuando nuestros hijos son más pequeños, ¿no? Bueno, y algunos también más grandes, procuramos enseñarles cosas, ¿no? Entonces decimos, hay que mantener la casa limpia, ¿no? Después de comer, cada quien toma su plato, lo lleva al fregadero y lo puede lavar, porque lo puede lavar, porque no pasa nada si lo lava. No pasa nada si la gente lava sus platos, de verdad. Se los digo porque yo lo he hecho. Y los hijos a veces no entienden esto y está la instrucción constantemente. ¿Qué te dije de tu cuarto? Y entonces vienen ya las amenazas. No vas a poder salir, no vas a tener esto. Y empiezan todos los rollos hasta que no arregles esto. ¿Están de acuerdo conmigo? Qué interesante que nuestros hijos a veces pueden conocer la teoría, pero no están dispuestos a andar en el camino. Conocen las reglas de la casa, pero no están dispuestos a andar en el camino. Ahora, como cristianos, a veces conocemos todo, ¿no? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Yo no veo qué cosa tan difícil tiene de entender ese versículo. No la veo. Pero qué tal que ese muchacho le hizo ojitos. Y es que está muy guapo. Y es que tiene todo lo que siempre soñé. Ay, esa idea de veras ya, aunque se debe de cambiarle el argumento, pero bueno, sigue siendo el mismo hasta ahora. No, y es que él sí me ama y quién sabe qué. Aunque no quiere saber nada del Señor, pero sí me ama. Y tú dices, bueno, oye, pero ¿qué parte no has entendido? Se te enseñó por años, se te instruyó por años en esto, viste incluso los ejemplos alrededor. Pero en ti no está la disposición de que el Señor te haga andar en sus caminos. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Y entonces me doy cuenta de que para que nosotros hagamos que nuestros hijos anden en ese camino, recurrimos a muchas cosas. Una de ellas es la disciplina. Bueno, lo voy a mencionar más tarde. Porque el Señor nos hace andar en su camino, es decir, de alguna manera nos restringe para que podamos andar en ese camino. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque al cabo del tiempo hemos tomado malas decisiones. Esa es la verdad. Hemos tomado decisiones que no han dado al blanco. Esa es la verdad. Y a veces el pago de esa situación ha traído efectos que no deseábamos, incluso frutos que no deseábamos. Sin embargo, el hecho de que hayamos fallado, el Señor nos restringió más y nos dijo, ahora te voy a hacer andar en este camino. Ahora, ¿quiere decir que Él es un tirano que no nos deja hacer lo que queremos? No, el Señor nos ama y nos deja hacer lo que nosotros queramos. Pero gracias a Dios porque Él nos restringe en su camino, porque Él nos hace andar en su camino. Como tú y yo lo hacemos con nuestros hijos. Estamos ahí duro y dale porque queremos que alcancen un propósito, una razón, y estamos ahí con ellos. Si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, Dios lo hace también con nosotros a través de la disciplina. Pero bueno, antes de eso voy a hablar de otra cosa. La petición de David no elude su responsabilidad. Es decir, hazme no significa que no tenemos responsabilidad para andar o no en el camino. Por el contrario, es nuestra alma en la parte de la voluntad lo que nos hace colaborar con el Señor o no. Señor, decido hacer tu voluntad. Bueno, el Señor jamás va a tomar la decisión por nosotros, sino que Él nos va a poner delante de nosotros todas las cosas. Mateo 16, 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor está hablando de algo tremendo aquí. El Señor le dijo, no podemos tener la complacencia de nuestros asuntos, sino el objetivo de Dios. Era necesario, Jesús les declaró que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos. Ese era el objetivo del Señor. Hacia ese lugar el Señor Jesús iba a ser lanzado con eficacia, con perfección, a la muerte de cruz. Ahí es donde iba a ser dirigido. Pero Pedro, en su mente carnal, tenía otros elementos que dijo, no, Señor, hay otra manera de llegar ahí. Hay otra manera de cumplir el propósito de Dios. El Señor Jesús dijo, no hay otra manera. Si piensas así, entonces eres como Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eres un tropiezo si piensas de esa manera. Y el hecho de que nosotros apuntemos, no hay otro camino, mis hermanos. Mientras pensaba yo todo esto, me di cuenta de que no hay otro camino. Por eso la Biblia dice que Jesús es el camino, Él es el único camino. Es el camino de la cruz, dice, si alguno quiere seguirme, tiene que morir, negarse a sí mismo, tomar su cruz todos los días y seguirlo. No hay otro camino, es el camino de la cruz, es el camino de Cristo. Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Es la vida de la muerte en la cruz, pero de la resurrección poderosa, maravillosa en Él. Él es el único camino. Y cuando vemos hazme Señor, hazme andar en tus caminos, no hay otro camino más que el camino de Cristo que Él trazó, como la cruz, o por medio de la cruz y la muerte y la resurrección. Dice Romanos 6, dice, porque hemos sido identificados con Cristo por medio del bautismo. ¿Qué significa eso? Que hemos muerto y hemos resucitado juntamente con Él. No hay otro camino, mi hermano. El hacernos entender el camino es hacernos comprobar que lo que el Señor ya hizo por nosotros es el único camino en el que tenemos que andar y en el que tenemos que seguir. Es el camino de la cruz. Y cuando vemos todo esto, en nosotros tiene que entrar este pensamiento. ¿Ahora qué voy a decidir? ¿Voy a buscar una ruta alterna como lo quería Pedro? ¿Una cosa que no requiera tanto sufrimiento, tanto dolor? ¿O voy a tomar el camino de la cruz? Pedro fue reprendido duramente por el Señor y reconoció las palabras que salían de él. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo. Qué tremendo es eso. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Creo que David estaba consciente de esto. Señor, hazme ver tu camino. Hazme andar por tu camino. Porque yo voy a escoger lo que Pedro quería hacer aquí. Bueno, David no lo sabía, pero tú y yo sí. Hazme entender tu camino, Señor. Hazme entender que decidir de una u otra manera me van a separar. Quiero estar en tu temor para poder decidir correctamente y dar en el blanco. Qué tremendo es eso. A las personas que están buscando pareja, no hierren el blanco. No tienen por qué errar el blanco. Porque les va a traer mucho dolor, les va a traer mucha tristeza. Casarse con una persona no cristiana los va a hacer infelices. De verdad se los digo. Y sobre todo porque tenemos esta gloria adelante. El Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha dado entendimiento. Y ahora quiere que seamos dirigidos por medio de Él. El Salmo 32, versículo 8 y 9 dice, Dios habla hoy. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Dice, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Pero luego dice el versículo 9, no seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y que hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Qué palabras tan tremendas. El Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros. Abraza estas palabras, mi hermano,
El Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros y nos ha dado instrucciones, nos ha dado consejos y nos ha enseñado el camino en el que debemos de andar. Esa flecha, esa decisión que nosotros tomamos siendo una flecha del Señor, tiene que dar en el lugar correcto, porque Él ya hizo una grande obra para nosotros. Dice, pero no seas necio, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. El Salmo 23, versículos 1 al 3 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Mi amado, el buen pastor nos lleva por caminos rectos, caminos deleitosos, caminos llenos de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. No hay nada que Él no ya haya hecho a nuestro favor en ese sentido. Bueno, voy a terminar con esta idea. Voy a terminar ya casi, no tan rápido. En el Nuevo Testamento encontramos que por medio del Evangelio del Señor se nos traza la guía para poder estar en este camino, basados en la revelación de quiénes somos. Vamos a hablar un poquito de esto, muy rápidamente. Para que podamos andar en el camino del Señor, escucha bien esto, para que el Señor nos haga andar en su camino, necesitamos vencer un elemento que hay en nuestros miembros. Este elemento que hay en nuestros miembros es el que nos evita que hagamos la obra de Dios. Ok, ve por favor esto que estoy diciendo. Piensa en tu misma situación. Hay un elemento dentro de ti, es una ley justamente, que está dentro de ti, que te lleva a no hacer lo correcto, que te lleva a no perdonar, por ejemplo, que te lleva a tratar mal a las personas. Hay una ley que te lleva a ser injusto, hay una ley que te lleva a ser, no sé, todo lo que quieras. Dentro de tus miembros. Creo que tú y yo la podemos identificar, e incluso sabes de que vamos a hablar de Romanos 7, ¿no? Y esto, cuando yo pienso en esto, es como si, de nuevo, si Dios, vamos a ser lanzados como una flecha, y Dios nos quiere dirigir las manos para lanzarla, pero esta ley todo el tiempo nos hace trampa, todo el tiempo nos baja el arco, todo el tiempo para arriba, todo el tiempo se voltea el arco para darnos a nosotros. Todo el tiempo está moliendo sobre nosotros. Esa es una verdad. Y aunque David decía, hazme andar en tus caminos, también no anduvo en sus caminos. Qué tremendo. También hizo cosas que no anduvo en sus caminos. O sea, lanzó sus decisiones a otras cosas completamente diferentes que no lograron el objetivo de Dios, incluso trajeron grandes consecuencias. En Romanos 7, el apóstol Pablo nos habla de una ley, la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que heredamos de la naturaleza adámica, es decir, Adán nos heredó esta semilla de muerte, esta semilla del pecado y de la muerte que hay en nosotros. Yo te animo mucho que leas y estudies Romanos 7, 6, 7 y 8. Léelos, por favor. Te animo que los leas. Y esta naturaleza de pecado que hay en nuestros miembros nos hace no hacer lo que agrada a Dios, sino lo que no queremos. Voy a leer rápidamente. Romanos 7, 21 al 25, en la Nueva Traducción Viviente. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24. Soy un pobre desgraciado. Pregunta, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25, en signos de admiración. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Qué tremendo está eso.
Y podemos ver, y creo que podemos identificarnos con esta realidad, ¿no? Yo les decía el martes, somos unos miserables. Y esta versión dice, soy un pobre desgraciado. En verdad que sí. Porque a pesar de que el Señor nos ha enseñado, el Señor nos ha dado a entender sus cosas, que Él ha puesto sus ojos sobre nosotros, que nos ha trazado el camino delante, que nos ha enseñado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Dice Pedro, seguimos sus pisadas, y es muy interesante ver todo lo que tiene que ver con eso. A pesar de eso, hay una ley en nuestros miembros que nos hace no hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Qué terrible es eso. Qué terrible es eso. Porque hay una condición en nosotros, esta ley del pecado y de la muerte que opera en nuestros miembros, que nos separa de esta vida. Pero de nuevo, estamos hablando del Evangelio, es decir, lo que Pablo habló en Romanos como una explicación de los evangelios o una ampliación de este evangelio. Entonces, número uno, sabemos que el clamor que David tenía acerca de hazme, Señor, andar en tus caminos, tiene que ver con esta ley. Primero tengo que reconocer que hay esta ley y que soy un miserable. Número uno. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el capítulo 8. Y yo le digo a Mabel que el capítulo 8 para mí es el centro del libro de los Romanos. La verdad, o sea, es un libro que revela tantas cosas y es mi favorito, pues. Y se los voy a leer. Voy a leer Romanos 8 del 1 al 14. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la primera idea que dice. No hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Porque una vez que hemos buscado al Señor, más bien que Él nos halló y que nos hizo suyo y que le creímos en su nombre, que lo confesamos delante de los hombres, Él nos ha hecho suyos y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. No nos está hablando de que creemos en Cristo Jesús, que pertenecemos al cristianismo. No, estamos en Cristo Jesús. Pertenecemos a Cristo Jesús. Hay una relación de una intimidad sumamente estrecha que podemos ver en Romanos 6. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, es decir, Cristo mismo ahora está en nosotros y nosotros estamos en Él, en una relación íntima, profunda, en el Espíritu, por creer en Jesucristo, por la gracia de Dios, no por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Esta realidad se llevó a cabo y ahora nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Y dice, y no hay condenación para ellos. No hay ninguna cosa que los pueda condenar. Dice, pero dice una cosa más. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de nuevo vemos la palabra andar. Señor, hazme andar según tus mandamientos. Y aquí lo volvemos a ver. Los que andan conforme, no los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí se presenta la gloriosa respuesta de Dios para nuestra condición y para el hecho de que podamos ser guiados por el Señor para ser efectivos en cada una de las decisiones que tomemos. El Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una ley que no dejará de cumplirse. No voy a hablar de esto porque tendría que tomar más tiempo, pero el Espíritu, la ley del Espíritu de vida es una ley superior a la ley del pecado y de la muerte. Una ley suprema que deshabilita, que desmantela, que hace ineficaz la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Saben cuál es? Es la vida misma del Señor Jesucristo en nosotros. Y es gracias a esta ley del Espíritu de vida que ahora ya no somos gobernados para no hacer lo que queremos y para hacer lo que no queremos, sino que somos gobernados por esta ley. Somos gobernados por esta naturaleza. Tenemos esta posibilidad dentro de nosotros
para ser guiados por el Espíritu de Dios en cada decisión que tengamos que tomar, para andar ahora en la libertad de los hijos de Dios. Voy a seguir leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios por eso, porque Cristo condenó al pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, otra vez andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando David está diciendo, hazme, Señor, andar en tus caminos, la respuesta en el Nuevo Testamento es andar en el Espíritu. Señor, hazme andar en el Espíritu, de tal manera que tus mandamientos sean el resultado. Mis decisiones estén basadas en tus mandamientos. Voy a seguir, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Anoten por favor ese versículo, porque ¿cuál es el resultado de nuestras vidas hoy ante toda la situación que estamos viviendo? ¿Es muerte o es vida y paz? No se puede tener los dos frutos. O tienes uno o tienes el otro. Y necesitamos la vida en el Espíritu para tener vida y paz, mis amados hermanos. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, escucha, porque por cuanto los designios, por cuanto aquello que piensa la carne hacer, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro. ¿Por qué no somos exactos en nuestras decisiones? Porque los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. No hay manera de que seamos cristianos carnales, cristianos que viven en la carne, cristianos que viven en la carne, que piensan en la carne, que andan en la carne, y esperar que seamos efectivos en las decisiones que el Señor está teniendo. Creo que esa es la oración de David. Hazme entender, Señor. Hazme andar en tus caminos. Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu, para que no sean los designios de mi carne, que no se pueden sujetar a la ley de Dios, sino que sean tus obras. Voy a continuar. Mas ustedes no viven según la carne. Gloria a Dios por eso. Yo lo leo para ti, mi hermano. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice algo interesantísimo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de sencillo. Podemos andar en esta vida, en este camino del Señor, por causa de que somos de Cristo. Ninguno que no tenga Cristo va a poder hacerlo, porque será solamente un esfuerzo religioso y en la carne. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, aleluya, Él los levantó, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque nuestros cuerpos serán vivificados por el mismo Espíritu de Dios. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué tremenda situación. Voy a detenerme aquí. Quería hablar otras cosas más, pero creo que no tiene mucho sentido ya. Y creo que esto es el centro de lo que quería hablar. Mis amados hermanos, el Señor tiene delante de nosotros, nos ha dado todos los elementos para que las decisiones que tomemos sean las correctas, para que podamos andar en el camino del Señor y seamos efectivos en cada una de las decisiones que tomamos. Me encanta cómo termina Romanos 8. Bueno, este pasaje que puse. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El cumplimiento de
de la oración de David en el Salmo 119:35 es exactamente lo que Pablo está refiriéndose aquí en Romanos 8:14. La guianza de los hijos de Dios se produce por el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Pero para aquellos que viven en el Espíritu y no para los que viven en la carne. Porque hay cristianos carnales, según todo el contexto de lo que hay aquí en Romanos, hay cristianos que pueden vivir todavía para satisfacer sus deseos carnales, que no les va a llevar más que una herencia de muerte. Esa es la verdad. Incluso podrán ser salvos, pero así como por fuego, más adelante lo dice. Bueno, vamos a parar aquí y vamos a orar con esto. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al cabo de los años, Señor, tú nos has dirigido para ser enseñados, para que sea revelada tu verdad y tu palabra en nosotros, Señor, una y otra vez. Gracias por todos los maestros, Señor. De verdad te quiero ser muy específico en esto. Gracias por todos los maestros que has levantado alrededor nuestro, Señor. De tanta gente que nos ha enseñado tu palabra y que también nos ha estimulado a seguir en la vida cristiana, Señor, en tu vida. Señor, y gracias por tu revelación, que ha sido constante, que ha sido continua, que en la presencia, en tu presencia, en lo secreto, hemos encontrado, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Queremos pedirte que nos sigas enseñando tu camino, Señor. Haznos andar en tu camino. Señor, no hay otro camino más que Cristo, más que Jesús. Y el camino que trazó es la cruz, es el bautismo, es la muerte y la resurrección. Ayúdanos a andar por ese camino. Gracias por el Espíritu de vida, Señor. Gracias por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Señor, que ha vencido la ley del pecado y de la muerte que sigue en nuestros miembros. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos a andar en el Espíritu. Dice ese texto, ayúdanos a pensar en el Espíritu. Ayúdanos a ocuparnos en el Espíritu. De tal manera que la carne no tenga ninguna cosa sobre nosotros. Y todas las decisiones que tomamos, todo aquello a donde vamos a ser lanzados, a las circunstancias que vamos a decidir, Señor, puedan ser guiadas por ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Queremos traer complacencia a tu corazón. Y la complacencia tuya es el fruto de Cristo en nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Queremos permanecer en Cristo. Queremos andar en el Espíritu. De tal manera que se produzca la guianza adecuada. Porque aquí lo dice. Los que son hijos de Dios son guiados por tu Espíritu. Y decimos amén a eso. Gracias por este buen tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus hijos con paz. Bendice a tus hijos con prosperidad, Señor. Bendice a tus hijos con salud. Oramos por aquellos que estén enfermos, Señor. Te lo rogamos. Toca sus vidas, Señor. De una manera sobrenatural, tócalos, Señor Jesús. Sánalos. Padre, así como lo hiciste con tu pueblo en Gosén, Señor. Manténnos, Señor, del cielo. Manténnos, Señor, del cielo en paz, Señor, en quietud, en tu presencia. Y si alguno se enferma, Señor, sánalo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por este buen tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, con tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos. Les recordamos que tenemos reuniones mañana domingo, hay una reunión a las 11:30, el miércoles a las 8 de la noche y los sábados a las 8 de la noche. Estén pendientes en las redes sociales y en los foros que tenemos para la apertura de las reuniones. Por ahí se está rumorando, ya saben que no hay nada todavía determinado, que puede ser que en una semana más ya empiece a ver esto, pero bueno, estén pendientes ustedes ahí de la información que se vaya dando. Entonces, pues muy buenas noches, que Dios les bendiga, nos vemos después.